Bienvenidos a Cápsulas de Discipulado Bíblico. Les saluda el hermano Eduardo Leiva. En la actualidad, muchas personas tienen opiniones diferentes acerca de la Biblia. Algunos la consideran únicamente un libro religioso, otros un documento antiguo y otros solo la consideran una colección de lecciones morales. Pero la pregunta fundamental no es lo que las personas piensan o dicen de la Biblia, sino lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Y acerca de ello, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, encontramos una respuesta clara y poderosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Y para eso hoy vamos a utilizar 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En estos versículos, la Biblia hace varias afirmaciones importantes acerca de sí misma. En primer lugar, la Biblia afirma que en su totalidad procede de Dios. Pablo comienza diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. La expresión inspirada por Dios significa literalmente que la escritura ha sido exhalada o producida por Dios, lo cual no significa que los escritores bíblicos escribieron sin pensar o que fueran simples instrumentos mecánicos. Dios utilizó sus personalidades, sus experiencias, sus estilos, formas de expresión y circunstancias. Sin embargo, dirigió todo el proceso para que escribieran exactamente aquello que Él quería comunicar. Por tanto, aunque la Biblia fue escrita por autores humanos, su origen último es divino. Podemos afirmar entonces que cuando la escritura es leída, es Dios quien habla por medio de ella. Por esta razón, la Biblia no debe ser tratada como un libro de opiniones humanas que podemos aceptar o rechazar, según sean pues nuestras preferencias. Debido a que procede de Dios, posee autoridad sobre nuestras creencias, decisiones y manera de vivir. En segundo lugar, la Biblia afirma que es útil. El apóstol Pablo no dijo que algunas partes de la Biblia son útiles y otras innecesarias. Afirma que toda la escritura es útil. Esto incluye aquellos pasajes que comprendemos con facilidad y también los que requieren pues un poco de más estudio. Incluye las historias, las profecías, los mandamientos, los salmos, los evangelios y las cartas. Toda la palabra de Dios plenamente cumple un propósito en la formación espiritual del pueblo de Dios. Observemos en primera instancia que la Biblia es útil para enseñar. Nos muestra lo que debemos creer acerca de Dios, del ser humano, del pecado, de Cristo, de la salvación y de la vida cristiana. Sin la escritura, nuestras creencias dependerían de ideas humanas, tradiciones o de sentimientos personales. También, la palabra de Dios es útil para reprender. Esta descubre nuestros errores, confronta nuestro pecado, nos muestra cuando nuestros pensamientos o actitudes se han apartado de la voluntad del Señor. La Biblia, además, es útil para corregir. No solamente señala lo que está mal, sino que también nos muestra cómo regresar al camino correcto. Dios utiliza su palabra para restaurarnos, enderezar nuestra vida y conducirnos nuevamente a la obediencia. Asimismo, la Biblia es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios nos educa y nos forma para que aprendamos a vivir de una manera que agrada a Dios. Nos enseña cómo debe comportarse una persona que ha sido salvada por la gracia de Cristo.
Finalmente, en tercer lugar, la Biblia afirma que puede preparar completamente al creyente. El propósito de la Escritura es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto no significa que el creyente llegue a vivir sin pecado en esta vida. Se refiere a una persona madura, capacitada y preparada para cumplir la voluntad de Dios. La Biblia no fue dada solamente para llenar nuestra mente de información, fue dada para formar nuestro carácter y prepararnos para servir. Por medio de ella aprendemos a amar, perdonar, resistir la tentación, enseñar la verdad, consolar al afligido, cuidar a nuestra familia y servir fielmente en la iglesia. Esta afirmación también nos enseña que la Escritura es suficiente. En ella encontramos toda la verdad espiritual necesaria para conocer a Dios, comprender el camino de la salvación, crecer en santidad y vivir de una manera que le agrade. La Biblia no afirma que responderá cada pregunta científica, médica o técnica que podamos tener. Su propósito es prepararnos completamente para vivir delante de Dios y realizar toda buena obra que Él nos encomiende. Por tanto, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 nos enseña que la Biblia procede de Dios, posee autoridad divina, es útil para transformar nuestra vida y es suficiente para prepararnos para servir. Debido a eso y concluyendo esta cápsula, debemos acercarnos a ella con humildad y reverencia, permitiendo que nos enseñe, nos reprenda, nos corrija y nos instruya. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.